Y esta mañana extraordinaria ya tenemos a Pavel Loaria, quien viene precisamente a invitarnos al Roberto Cantoral este próximo sábado a las 8:30 de la noche, precisamente con este Christmas Jazz. Bienvenido, ¿cómo estás, Pavel? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Pues háblanos sobre este concepto, sobre este espectáculo, Christmas Jazz. Así es, esta es la primera Big Band infantil y juvenil que tenemos en México y justo en estas fechas celebramos nuestro Christmas Jazz. La Big Band lleva tan solo 2 años y medio, este es nuestro tercer diciembre que presentamos este concierto, pero esta vez lo haremos en el Centro Cultural Roberto Cantoral, que está a espalda de la Cineteca Nacional. Háblanos sobre el concepto, sobre este Christmas Jazz para este fin de año, ¿cómo está conceptualizado? ¿Qué temas vamos a escuchar? ¿Cuántas personas van a participar en la escena? Tenemos 22 integrantes, son niños y jóvenes que van desde los 7 años hasta los 20 años de edad. El concierto está lleno de jazz, es todo jazz en un formato Big Band. Son 22 chicos tocando, interpretando jazz. Es muy importante decir que es para toda la familia. Es un concierto abierto para toda la familia. Vamos a escuchar temas como Jingle Bells, Santa Claus is Coming to Town, Santa Baby. Todos estos temas tradicionales que cantara en su momento Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, actualmente Michael Bublé y ahora con esta primera Big Band infantil y juvenil en México. ¿Cómo amalgamar exactamente las voces? Porque pues ya son distintas, infantil y juvenil. Las voces pues empiezan a dispararse un poco. ¿De qué manera ir conformando precisamente este engranaje? Pues vamos seleccionando cada uno de los temas dependiendo del registro de los chicos y también dependiendo el nivel de los instrumentistas. Aquí tenemos nosotros 2 cantantes y todos los demás son instrumentistas. Tenemos saxofonistas, trompetistas, trombonistas, bajistas, guitarrista, piano, batería. Entonces son muchos chicos, lo más importante es que son súper talentosos y es algo que realmente nos motiva mucho. Oye, ahora a nivel producción, ¿cómo está resuelto todo esto? Porque pues desde siempre la Navidad es como muy festiva, muy colorida, con muchas luces, la producción pues mucha algarabía, ¿no? Uno de los puntos más importantes es que aquí el spot total es contra los niños, ¿no? O sea, que ellos puedan demostrar su talento y sobre todo darle la oportunidad a los niños que también están en el público de saber que pueden ser parte de esta Big Band. Esa es la parte más importante de este concierto. Ahora, ¿esto cuánto dura el concierto? El concierto dura 1 hora 15 minutos más o menos y bueno, estaremos, como te repetía, este sábado 22 ahí en el Roberto. Es muy corto entonces, 1 hora y sí, cuarto, ¿no? Sobre todo porque es un concierto que está dirigido a niños y jóvenes, ¿no? Entonces tú sabes que de pronto un niño de 5 o 6 años, algo mucho más largo puede ser muy pesado y esto tiene que ser muy ligero y que lo disfrute toda la familia. La complejidad o quizás la organización o la disciplina que llegan a tener, por ejemplo, a sus cortas edades como para poder lograr esto que vamos a poder ver el próximo sábado, ¿cómo es? Pues mucha disciplina. La música es una profesión que es muy solitaria, no es como el fútbol que todos van y entrenan juntos. En la música tú tienes que estudiar tu instrumento individual en tu casa 3-4 horas diarias y después llegar a los ensayos y a las clases, que nuestros ensayos duran 6 horas. Entonces es mucha disciplina, los chicos tienen que ser muy disciplinados en esta parte. Pavel Loaria, pues te agradecemos en el alma que nos hayas acompañado. Christmas Jazz este próximo sábado 21, 22, ¿verdad? 22, sábado 22 a las 20 horas en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Te agradezco en el alma. Muchas gracias.